Después de muchos años de divorcio, Marcela Gándara rompe el silencio y confiesa el amor de su vida. Durante más de una década, el nombre de Marcela Gándara ha estado envuelto en un silencio respetuoso, casi sagrado. Conocida por su voz profunda, su ternura al interpretar temas espirituales y su capacidad única para tocar el corazón de millones de personas en el mundo hispanohablante. La cantante mexicana construyó una carrera basada en la fe, la introspección y la transparencia emocional. Sin embargo, paradójicamente, su propia vida sentimental permaneció oculta, envuelta en una discreción férrea que pocos artistas han logrado mantener en tiempos donde la fama exige exposición constante. El divorcio que marcó un quiebre en su historia personal fue uno de los episodios más comentados, aunque nunca realmente explicados. Y desde entonces, los seguidores se acostumbraron a una Marcela más reservada, enfocada en la música y en su crecimiento interior. Pero ahora, después de muchos años de silencio emocional, la artista sorprende al mundo al romper completamente esa barrera protectora y revelar algo que, según sus propias palabras, había guardado en lo más profundo del alma porque no estaba lista para compartirlo. En una entrevista íntima, cuidadosamente preparada, más parecida a una confesión espiritual que a una conversación mediática, Marcela decide hablar por primera vez de quién es realmente el amor de su vida. Y con esa sola declaración, revuelve memorias, heridas, esperanzas y expectativas de quienes la han acompañado desde sus inicios. Para comprender la trascendencia de su confesión, es necesario viajar atrás en el tiempo, hasta los días en los que Marcela comenzaba a consolidarse dentro de la música cristiana contemporánea. Sus primeros álbumes estaban llenos de fe, de pureza espiritual, de una sensibilidad que conectaba con personas de todas las edades. Lo que pocos sabían es que, detrás de esa voz segura y madura, se encontraba una mujer joven que lidiaba con miedos, inseguridades y decisiones que marcarían profundamente su vida afectiva. Su matrimonio, celebrado con discreción, fue recibido por sus seguidores como un paso natural en el camino de una mujer de fe. Pero lo que parecía estabilidad exterior, convivía con un torbellino interior del que muy pocos estaban enterados. Cuando el divorcio llegó, la noticia se esparció rápidamente. Algunos lo atribuyeron a diferencias irreconciliables, otros a presiones externas, especialmente derivadas de una carrera en constante crecimiento. Marcela, sin embargo, nunca confirmó ni desmintió nada. Guardó silencio. Un silencio que no era vacío, sino cargado de significado. Un silencio que, según ella, era la única manera de no añadir dolor a una situación ya lo suficientemente compleja. Continuó cantando, componiendo y sirviendo a través de su música, pero sin permitir que el mundo penetrara en la esfera de sus sentimientos más íntimos. Ese silencio, no obstante, tenía un costo. En su reciente confesión pública, Marcela reconoce que hubo noches en las que se preguntó si había cometido errores irreparables, si había permitido que el miedo o la responsabilidad apagaran la voz auténtica de su corazón. También admite que, durante años, evitó revisar ciertos recuerdos, como si temiera que abrir una puerta emocional pudiera derrumbar toda la fortaleza que había construido después de su separación. Lo más sorprendente no es solo que Marcela haya decidido hablar, sino la manera en que lo hace, con una honestidad sin filtros, casi desarmante. La gente siempre me ha visto fuerte, pero no siempre lo fui, confiesa. Hubo momentos en los que me sentí rota, incompleta, y me refugié en mi trabajo, en mi fe, en aquello que sabía que no iba a abandonarme. Sin embargo, detrás de esa aparente fortaleza, había un sentimiento que nunca desapareció. El recuerdo de la única persona que, según ella, le mostró lo que realmente significa amar sin condiciones. ¿Quién es esa persona? El capítulo no culmina en una revelación directa, porque Marcela prefiere preparar al lector antes de pronunciar un nombre que, según dice, ha vivido guardado demasiado tiempo. Pero sí empieza a trazar los contornos de ese amor profundo.
un amor que nació mucho antes de su matrimonio, incluso antes de que la fama llegara. Un amor que, como ella reconoce, fue tan grande que asustaba. No se trataba de un romance fugaz, ni de una pasión impulsiva. Era una conexión espiritual, emocional, intelectual y humana que superaba cualquier definición convencional. Sin embargo, ambos estaban en caminos distintos, rodeados de responsabilidades, expectativas familiares y decisiones que parecían incompatibles. Marcela afirma que, aunque esa persona nunca desapareció totalmente de su vida, ambos eligieron separarse por obediencia, por miedo, por inmadurez y por creer que el amor verdadero siempre encuentra su camino por sí solo. Pero el tiempo, inexorable, fue llevando cada uno por destinos diferentes. Mientras ella ascendía profesionalmente, esa otra persona también se enfrentaba a sus propios desafíos, incluyendo pérdidas familiares, crisis profesionales y cambios radicales de vida. Hubo mensajes no enviados, llamadas no realizadas, encuentros evitados por prudencia o por temor a reabrir una historia que parecía imposible. Años después, cuando el matrimonio de Marcela atravesó su peor etapa, fue precisamente esa figura del pasado la que regresó a su mente, no como tentación, sino como un refugio emocional. Pensaba en él cuando todo a mi alrededor se desmoronaba, y eso me hacía sentir culpable, confiesa. No porque hubiese traición, sino porque entendió que tal vez nunca había dejado de amar profundamente. Cuando finalmente el divorcio se consumó, Marcela vivió un duelo silencioso, no solo por la ruptura matrimonial, sino por todo lo que había reprimido durante años. Las palabras con las que describe ese proceso son de una intensidad inesperada. No solo perdí un matrimonio, perdí la ilusión de haber elegido bien, y eso duele de una manera que no se puede describir fácilmente. El público siempre vio a Marcela como un ejemplo de estabilidad emocional y claridad espiritual, pero ella reconoce que durante mucho tiempo vivió fragmentada, enfrentando una lucha interna entre el deber y el deseo, entre la imagen pública y la vulnerabilidad privada. Una Marcela más introspectiva, más consciente de sus límites, pero también más abierta a la posibilidad de sanar. Viajes cortos, retiros espirituales, largas conversaciones con amigos de confianza, sesiones de terapia emocional y un intenso proceso de autoconocimiento la llevaron a reconciliarse consigo misma. Fue en uno de esos momentos, particularmente durante un retiro, en el que decidió desconectarse completamente de su entorno, cuando sintió por primera vez que podía hablar del amor que había guardado en silencio durante tantos años. Me di cuenta de que el amor no se destruye por el tiempo, solo cambia de forma, reflexiona. Y en esa frase se condensa toda la esencia de su declaración actual. La valentía de nombrar aquello que siempre la acompañó, incluso cuando parecía enterrado. Marcela confiesa que estuvo a punto de contactar a esa persona muchas veces, pero el temor al juicio público y el respeto por las nuevas vidas que ambos habían construido, la detuvo. Sin embargo, el paso del tiempo y la madurez emocional la llevaron a comprender que no se trataba de recuperar un romance, sino de honrar una verdad emocional que ya no podía permanecer oculta. No fue durante una gira, ni en una conferencia de prensa, ni en una entrevista televisiva. Fue durante una conversación íntima, en un ambiente sereno, donde sintió que era hora de aliviar esa parte de su alma que había llevado en silencio por demasiado tiempo. Asegura que revelar quién es ese amor no tiene como propósito generar controversia ni reavivar historias del pasado, sino liberar lo que ella describe como una verdad pendiente. La artista explica que, aunque su vida ha estado siempre guiada por la fe, esta confesión no es un acto impulsivo, sino un acto de amor propio y honestidad. Si he aprendido algo en estos años, dice, es que callar lo que siente el corazón puede convertirse en una forma de traición hacia uno mismo. Y con esa frase, Marcela abre oficialmente la puerta a un relato profundo, intenso y humano, que promete conmover a todos sus seguidores. El regreso inesperado.
cuando el pasado toca a la puerta del corazón. El silencio de Marcela Gándara habría podido prolongarse para siempre si no hubiera ocurrido un acontecimiento que, de manera inesperada, removió las capas más profundas de su vida emocional. Después de años dedicados casi exclusivamente a su música, a sus proyectos espirituales y a reconstruir su estabilidad personal tras el divorcio, la artista se encontraba en una etapa de relativa calma. Una calma frágil, sí, pero construida con disciplina, introspección y un esfuerzo consciente por no volver a caer en los mismos patrones del pasado. Sin embargo, la vida, esa fuerza impredecible que suele intervenir cuando menos se le espera, tenía otros planes. Y, sin previo aviso, el pasado volvió a tocar a su puerta. No a través de una llamada directa, ni de un encuentro repentino, sino mediante algo aparentemente insignificante. Un mensaje enviado por un amigo en común que mencionaba, casi de manera casual, que aquella persona tan significativa para Marcela, ese amor guardado en la sombra de los años, estaba atravesando un momento personal sumamente difícil. La información cayó sobre ella como una ola que rompe contra las rocas después de años de marea tranquila. No era un mensaje sentimental, ni un intento de reavivar una historia dormida. Era simplemente una noticia humana. La persona que una vez había significado tanto para su corazón estaba sufriendo. Y basta un solo segundo para que esas palabras despierten sentimientos que parecían dormidos. Marcela, quien durante los últimos años se había esforzado en mantener una distancia emocional saludable, sintió que algo en su interior se movía y se abría paso con fuerza. No era nostalgia, era algo más complejo, más profundo. Era el reconocimiento de que, por más que se intente enterrar un sentimiento auténtico, este nunca desaparece del todo. Sentí que mi corazón me hablaba de una manera clara, sin filtros, confiesa ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise ignorarlo. Una memoria que regresa con la exactitud del dolor. Con esa noticia, recuerdos que Marcela creía desvanecidos comenzaron a emerger con nitidez. Conversaciones largas bajo la luz tenue de un atardecer, risas que surgían espontáneamente sin necesidad de palabras, miradas que decían más que cualquier declaración formal. Ella recuerda la manera en que esa persona la escuchaba, con una atención que parecía absoluta, como si cada palabra pronunciada por ella tuviera un peso especial. Recuerda también los silencios compartidos, silencios que no incomodaban, sino que ofrecían espacio para respirar, sentir y estar plenamente presentes el uno con el otro. Esos momentos, que durante años permanecieron guardados como fotografías en la mente, regresaron uno tras otro, como si el tiempo se hubiera detenido y volviera a desplegarse frente a ella en una secuencia inevitable. Pero también regresaron los dolores, la despedida silenciosa, el sacrificio que ambos hicieron al separarse porque la vida los llevaba por caminos distintos, las expectativas familiares, los compromisos profesionales, la presión espiritual de tomar decisiones que parecían correctas, aunque no coincidieran con los deseos del corazón. Marcela recuerda las lágrimas retenidas, la sensación de haber perdido algo que nunca terminó de ser, y el profundo miedo a reconocer que aquella persona era más importante de lo que estaba dispuesta a admitir públicamente. Fue en ese momento de reconexión emocional involuntaria cuando Marcela comprendió que ese amor no había sido una fantasía, ni un desliz, ni un capricho emocional propio de la juventud. Era algo real, poderoso, honesto y profundamente humano, que había marcado su vida incluso en ausencia. La lucha interna, fe, deber y deseo. El retorno de estos sentimientos generó en Marcela una lucha interna intensa. Por un lado, su fe, firme, inquebrantable, siempre presente, le recordaba la importancia de avanzar, sanar y dejar el pasado atrás. Pero por otro lado, su humanidad, esa parte vulnerable que pocas veces permite mostrar, la impulsaba a reconocer la magnitud de lo que había sentido y seguía sintiendo. Durante días,
Marcela se encontró en un estado de inquietud emocional. No sabía si debía escribir, llamar o simplemente orar por la persona que alguna vez había sido su hogar emocional. En varias ocasiones, tomó el teléfono con intención de escribir un mensaje corto, algo como «Estoy aquí si necesitas algo», pero cada vez terminaba borrándolo. No quería irrumpir en su vida ni abrir heridas que quizá ambos habían logrado cerrar, pero al mismo tiempo, no podía quedarme indiferente, explica. Fue entonces cuando comprendió algo esencial. Amar no siempre implica poseer o reclamar. A veces amar significa simplemente reconocer con honestidad que algo nunca dejó de existir. Y en ese reconocimiento, Marcela encontró el primer impulso que finalmente la llevaría a romper el silencio. El reencuentro emocional consigo misma. Antes de poder enfrentarse a la verdad frente al mundo, Marcela tuvo que enfrentarse a sí misma. Este proceso llegó en forma de introspección profunda, noches de oración, sesiones de escritura en su diario, terapias emocionales y conversaciones fundamentales con personas de extrema confianza. En ese proceso, se dio cuenta de que durante muchos años había evitado mirar hacia ciertos rincones de su memoria, porque le producían dolor. Sin embargo, ahora esos rincones la llamaban con insistencia. Era como si su corazón le dijera: «Ha llegado el momento de curar lo que dejaste pendiente». Fue durante una de esas noches de reflexión, en la soledad de su habitación, cuando Marcela sintió una claridad emocional que no había experimentado en mucho tiempo. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y permitió que la verdad emergiera sin resistencia. Ella aún amaba a esa persona. No con la intensidad impulsiva de los primeros años, sino con una madurez diferente, pausada, consciente. Una madurez que nace después de haber vivido pérdidas, fracasos y reconstrucciones. Esa noche, Marcela lloró, no de tristeza sino de alivio, porque por primera vez en años se permitió sentir sin miedo, sin censura, sin justificarse ante nadie, y esa liberación emocional fue el punto de partida para todo lo que vendría después. El destino interviene, un encuentro inevitable. Poco tiempo después ocurrió algo aún más inesperado, un encuentro casual, una coincidencia que parecía escrita por el destino mismo. Marcela asistió a un evento privado relacionado con una organización benéfica que apoyaba desde hacía años. No esperaba encontrarse allí con nadie del pasado, mucho menos con esa persona. Pero cuando lo vio al otro lado de la sala, el tiempo pareció detenerse. Él estaba ahí, diferente, más maduro, con el peso visible de los años vividos, pero con esa misma mirada suave que Marcela recordaba con tanta claridad. Ella sintió un vuelco en el corazón, una mezcla de sorpresa, nerviosismo y una inesperada sensación de paz. Él también la vio. Durante unos segundos, ninguno de los dos supo cómo reaccionar. El espacio entre ellos parecía cargado de una historia que nunca se cerró por completo. Y aún así, el reencuentro no fue dramático ni explosivo. Fue silencioso, auténtico, luminoso en su sencillez. Caminaron el uno hacia el otro, intercambiaron una sonrisa tímida y se abrazaron de manera breve, pero profundamente significativa. «Pensé que nunca más te volvería a ver», dijo él con voz suave. «Yo también», respondió ella. Ese breve contacto fue suficiente para abrir una puerta que ambos habían mantenido cerrada durante años. No hubo reproches, no hubo culpas, solo reconocimiento, gratitud y una conexión que, aunque silenciosa, seguía viva. Conversaciones que sanan. Después del encuentro, decidieron tomar un café lejos de las miradas indiscretas. Allí hablaron durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado. Compartieron sus vidas, sus heridas, sus aciertos y sus errores. Ambos habían cambiado, habían crecido, habían enfrentado pérdidas y victorias, pero la esencia de quienes eran cuando se conocieron seguía intacta. Marcela le contó sobre su proceso interior, sobre la dificultad emocional del divorcio y la sobrecarga espiritual que había sentido durante años. Él,
por su parte, habló sobre su propio viaje, sobre las responsabilidades que lo alejaron, sobre la forma en que también había guardado silencio por respeto y por miedo a hacer daño. En esa conversación, Marcela entendió algo muy profundo. No era necesario retomar un romance para validar un amor verdadero. A veces, la vida ofrece una segunda oportunidad no para reconstruir lo perdido, sino para cerrar una historia con dignidad, con gratitud y con verdad. Pero también comprendió otra cosa, que ese hombre había sido, y quizás seguiría siendo por siempre, el amor de su vida, no por lo que pasó entre ellos, sino por lo que su corazón nunca dejó de sentir. El despertar del valor para hablar. Tras ese reencuentro, Marcela sintió que llevaba dentro de sí una verdad demasiado grande como para seguir guardándola. No se trataba de revelar nombres, ni de alimentar rumores, ni de revivir dramas pasados. Se trataba de reconocer públicamente que incluso las figuras públicas, incluso las mujeres fuertes y espirituales, tienen historias complejas, heridas antiguas y amores que las han marcado para siempre. Era el momento de hablar, y era el momento de liberarse. En ese instante nació la decisión que cambiaría su narrativa pública, la decisión de contar su verdad al mundo. La confesión final. El día en que Marcela Gándara decidió hablarle al mundo, la decisión de romper el silencio no llegó de un día para otro. Marcela Gándara, acostumbrada a meditar cada palabra, a medir el impacto emocional y espiritual de todo lo que comparte, sabía que revelar públicamente el nombre, o al menos la existencia, del amor de su vida no sería un simple titular de prensa. Después del reencuentro con aquel hombre que había marcado su vida de manera tan profunda, Marcela pasó semanas reflexionando. No se trataba de una decisión impulsiva ni de una necesidad mediática. Era un acto íntimo, casi espiritual. Yo sabía, diría más tarde en la entrevista que conmocionó a miles de seguidores, que cualquiera puede callar un tiempo, pero no toda una vida, y yo ya no quería callar más. La preparación emocional antes de la verdad. En los días previos a su declaración pública, Marcela organizó su vida interior como si se preparara para una especie de ceremonia emocional. Pasó tiempo sola, lejos de la rutina y del ruido que la rodeaba constantemente. Rezó, escribió páginas enteras en su diario, y tuvo varias conversaciones profundas con su terapeuta, con amigos de infancia y con personas que habían sido parte fundamental de su proceso de sanación después del divorcio. Todos coincidían en algo. La autenticidad, incluso cuando duele, siempre libera. Pero también entendían que su confesión no era un acto de simple catarsis. Era un paso enorme para alguien acostumbrada a vivir bajo la mirada pública y a ser interpretada desde expectativas ajenas. Marcela sabía que cualquier cosa que dijera sería analizada, criticada, comentada e incluso distorsionada. Y aún así, sentía que había llegado el momento de ser fiel a su verdad más íntima. No sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero sí sabía que esta verdad me pertenecía, y que guardarla me estaba robando paz, explicó. La entrevista que cambiaría todo. Finalmente, eligió un espacio seguro. Una entrevista íntima, sin público, sin cámaras agresivas, sin titulares sensacionalistas preparados de antemano. Solo una conversación profunda donde pudiera hablar con honestidad, sin prisa, sin interrupciones. El periodista, una persona de su confianza y conocida por su sensibilidad al tratar temas personales, le preguntó directamente: Marcela, ¿alguna vez has amado de una forma que no pudiste vivir? A Marcela le tomó unos segundos responder. En ese silencio se concentraba una década completa de emociones guardadas. Bajó la mirada, respiró profundamente y con una voz suave pero firme, dijo: sí. Ese simple monosílabo fue el inicio de un relato que dejaría al mundo en shock. Marcela comenzó a narrar no solo quién era ese hombre, aunque sin revelar públicamente su nombre, sino lo que había significado para ella. Un amor que nació antes del matrimonio, que sobrevivió a la distancia, al tiempo, a las decisiones equivocadas y a los silencios prolongados.
No fue un amor perfecto, aclaró. Fue un amor real. Y lo real a veces duele, a veces permanece, y a veces vuelve cuando menos lo esperas. Los ojos de Marcela se humedecieron cuando describió la manera en que él había aparecido nuevamente en su vida. Contó detalles con una delicadeza casi poética. El saludo tímido, el abrazo que parecía unir años de ausencia, la conversación que los hizo sentir jóvenes otra vez. Pero lo más impactante fue su confesión final. Ese hombre fue y sigue siendo el amor de mi vida. La reacción inmediata del mundo. Las palabras de Marcela se esparcieron como un incendio emocional a través de las redes sociales, los noticieros y los foros de discusión. Los seguidores, acostumbrados a la discreción absoluta de la artista, se sorprendieron de que por primera vez hablara tan abiertamente de algo tan íntimo. Algunos reaccionaron con entusiasmo, celebrando su valentía emocional. Otros, con incredulidad, preguntándose si estaba insinuando una reconciliación romántica. Y como era de esperarse, también hubo quienes lanzaron teorías, especulaciones y conjeturas sobre la identidad del hombre en cuestión. Pero para Marcela, nada de eso era importante. Ella no buscaba atención mediática ni crear controversia. Su objetivo era cerrar una herida emocional, honrar un capítulo de su vida que había permanecido incompleto y, sobre todo, liberarse de un peso que llevaba cargando por demasiados años. La verdad detrás de la confesión. En su declaración, Marcela fue muy clara. No estaba intentando reavivar una historia imposible ni alterar la vida de nadie. Tampoco estaba sugiriendo que su amor sería correspondido nuevamente de la misma manera. Su confesión no era un gesto de nostalgia, sino de madurez. Hay amores que no se viven, pero que enseñan, dijo. Hay amores que no se olvidan, pero que no se fuerzan. Ese hombre, explicó ella, había sido una presencia emocional constante, incluso cuando ambos se encontraban en relaciones distintas. No porque se buscaran, sino porque su conexión fue tan profunda que dejó una huella imposible de borrar. Lo amé en silencio. Y ese silencio me acompañó por años, confesó. Pero ahora necesitaba decirlo en voz alta, no para él, para mí, el cierre emocional que nunca había tenido. Con esta confesión, Marcela finalmente pudo cerrar un ciclo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. No se trataba de cerrar una herida, sino de darle un cierre digno a un capítulo emocional que la había acompañado durante más de una década. La artista describió ese momento como una especie de liberación espiritual. Sintió que algo dentro de ella se aliviaba, como si por fin hubiera permitido que su alma respirara después de años de autocensura emocional. El amor de su vida no necesitaba convertirse en una relación presente para tener validez. Tampoco necesitaba ser recuperado. Ya había cumplido su propósito: enseñarle sobre la vulnerabilidad, el valor, la renuncia y la autenticidad. Marcela explicó que muchas veces nos enseñan a amar de forma perfecta, ordenada, predecible. Pero la vida real no funciona así. En ocasiones, la persona que más significado tiene para nosotros no es aquella con quien terminamos compartiendo nuestra existencia cotidiana. Y aún así, esa experiencia puede ser la más formativa, la más reveladora, la más profunda de todas. Un mensaje final para quienes la escuchan. Al concluir la entrevista, Marcela quiso enviar un mensaje a todos aquellos que, como ella, han amado en silencio o han guardado sentimientos por miedo, por obligación o por circunstancias de la vida. Si amas, no te avergüences. Si perdiste, no te culpes. Si el amor no pudo ser, agradece lo que te dejó. Estas palabras resonaron con millones de personas que se vieron reflejadas en su historia. Porque más allá de su vida de artista, más allá de los escenarios y de los aplausos, Marcela habló desde un lugar profundamente humano y universal. Un nuevo comienzo. Después de su confesión pública, Marcela afirma que se siente más ligera, más segura de sí misma y más conectada con su verdad. Le preguntaron si esperaba que ese hombre, al escuchar su declaración,
buscara retomar el contacto. Ella sonrió, con una serenidad cálida, y respondió: «No espero nada. Ya recibí lo que necesitaba. Paz». Ese es el verdadero corazón de esta historia. No una confesión romántica para recuperar un amor, sino una confesión para recuperar su libertad emocional. Marcela Gándara cerró este capítulo de su vida con la dignidad y la sinceridad que siempre la han caracterizado. Y aunque no sabemos si ese hombre volverá a aparecer en su camino, sí sabemos que la artista ha alcanzado un nivel de reconciliación interna que le permitirá seguir adelante con una nueva fuerza. Este no es el final de una historia de amor. Este es el comienzo de una historia de verdad.